¿Cómo sucede que una médico internista, una doctora, termine dedicándose a trabajar con constelaciones familiares, conciencia ancestral, medicina holística? ¿Cómo pasa esto? Mira, porque me tocó ser paciente cuando estaba en el posgrado, hice un trastorno de pánico. Entonces, después de que descarté que todo no era médico, no tenía nada médico, sino era más mental, empecé en una exploración y las constelaciones familiares me dieron muchísimas respuestas. Estaba tomando cosas de mi abuela, desórdenes, exclusiones, y al ir resolviendo, iban mejorando cosas en mi vida. Dejé de tener pánico, de ser asmática, de tomar fármacos para depresión y para pánico. Entonces, ¿cómo no ponerlo al servicio, ¿no? De otra gente? Para mí es una herramienta terapéutica potente porque me curó cosas físicas y mentales. Wow. O sea, todo esto cambió desde que comenzaste a estudiar lo que había pasado más atrás en tu familia. Sí, fíjate, por ejemplo, yo llegué a mi segundo módulo de constelaciones con una crisis de asma. Tenía asma desde los 3 años. Me hacen una constelación grupal y se ve la muerte de mi abuela y que yo había tomado esto y tal, y más nunca he tenido asma. ¿Sabes? Para un médico en formación de posgrado, eso es así como que pasó aquí. Claro. Aquí, aquí tengo que hacer algo y entender esto. Y bueno, decidí formarme y cambiaron más cosas. Lo hice como crecimiento personal, pero fue inevitable ponerlo al servicio. Y cuando llega una persona a ti, tú la atiendes como médico, como consteladora, como los dos. Ya no separo eso porque siento que los dos están al servicio. Ser médico me da una estructura, he estudiado la base científica de la memoria epigenética, herencia epigenética, por eso he diseñado mi propio método. Pero ser constelador me hace que si alguien llega a mí por un tema físico, yo siempre trato de buscar la verdadera causa emocional o ancestral del síntoma. Entonces no los separo, Ok. van juntos. Me encantaría que profundizásemos más acerca de este tema. Comenzamos. Sí, claro. Expansión. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas, allá en donde quiera que se encuentren. Hoy estoy súper bien acompañada de la doctora Mariví García. La doctora Mariví es médico internista, es consteladora y terapeuta, especializada en constelaciones familiares, conciencia ancestral, medicina holística, barras de Access y sanación cuántica. De muchas de estas cosas hemos hablado aquí en algunos otros episodios. Para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares, soy la autora y escritora de los bestsellers Eres Intuición y Eres Reeditable. Y bueno, a pesar de todos los temas que tenemos aquí, que todos son súper interesantes, de hecho, como digo, algunos los hemos tocado, me gustaría comenzar por preguntarte cuál es la diferencia entre conciencia ancestral y constelaciones familiares. Las constelaciones es la herramienta que te permite ver el patrón ancestral que estás tomando y liberar la emoción. Yo le llamo conciencia ancestral a lo que tú construyes después de haber visto eso. Uso como base el movimiento de la constelación, pero luego voy tocando los demás elementos que sostienen el patrón en tu día a día. Y también le doy herramientas a las personas para que usen en el día a día. ¿Qué otros elementos? Que, por ejemplo, si tú vas y constelas un tema de dinero, tienes limitaciones en el dinero, ves de quién lo tomabas, de tu abuelito, de tu abuelita, liberas la emoción asociada a eso, pero te vas con creencias negativas respecto al dinero. No desarrollas fortalezas internas, ponte que no tienes disciplina, orden, constancia, perseverancia como fortaleza, no generas acciones nuevas, no cambias la memoria química. Y resulta que la herencia epigenética es una memoria química. Por eso, como médico, para mí es muy importante entender que ya va, si yo estoy decodificando una huella química de un patrón, yo tengo que crear una nueva. Y eso es lo que buscamos en conciencia ancestral con acciones cotidianas, con acciones que decodifiquen específicamente el patrón, que vayan directo a la memoria y el patrón, y que sea algo que se mantenga en el tiempo. ¿Ves? Esa es la diferencia. Vamos a poner, vamos a poner un ejemplo tangible, Ujú, cualquiera que se te ocurra, por ejemplo, del dinero, si tienes alguno a mano. Es decir, ujú. la primera pregunta es,
yo tengo que saber lo que pasó con mi abuelo, mi abuela, mi tatarabuelo, mi bisabuelo. ¿Qué pasa si yo no conocí a nadie, a ninguna de estas personas? Número uno. No Y número neces dos, ¿cómo hago Ujú. luego entonces o sea, cómo lo heredo y cómo lo sustituyo? ¿Cómo pasa eso de que yo lo heredo? Si tú lo heredas, hay algo que se llama epigenética conductual, que es la huella química de lo que ellos vivieron, se expresa en ti en forma de una conducta también. Elecciones y acciones están determinadas por lo que vivieron los nuestros. También lo que tú aprendiste en la infancia y los códigos que usa tu familia respecto al dinero. Entonces, yo hago el movimiento, por ejemplo, pero si no toco, hago un movimiento porque alguien me consulta que tiene un techo económico, por ejemplo. Entonces tiene un techo económico, gana cierto dinero hasta un punto y no lo logra vencer. Digamos que paga las cuentas del mes, Ok, ¿no? Hacemos ese trabajo, se da cuenta que esto tiene que ver con lo que vivieron su mamá y su papá. No lo llevemos tan atrás. Su mamá, su papá y aparte lo que aprendió. Lo ve el dolor que vivió su niño, etcétera, liberamos la emoción, pero si la persona sigue hablando igual, diciendo palabras que codifican escasez, actuando desde la escasez, no desarrolla nuevas cosas, ¿ves? No prende algo que se llama plasticidad neuronal y no empieza a sentir una nueva energía, que eso sería desarrollar una nueva memoria química, el patrón no cambia. Entonces hay personas que pasan años, décadas en esto y no terminan de resolver. Si ya entienden, bueno, era que mi abuelo apostaba, por decirte, mi primer movimiento para trabajar dinero en mí era un tema de que yo no sabía, me evadía mucho el dinero, tenía un patrón evasivo mental de dinero, porque en mi familia apostaba. Entonces, bueno, yo ya sé de dónde viene de mi padre, abuelos, bisabuelos, ok. Y ahora en la acción yo he tenido que tomar clases de finanzas, trato de usar un verbo importante que me saque de allí, trato de atender, de anotar, tengo acciones. Y eso me ha permitido vencer techos financieros y cada vez voy eligiendo más, ¿ves? Pero si no hago lo demás, me quedé en entender que era vaina, que era, ya que fue mi abuelito. Ay, ya entendí. ok. Y no hay cambio. Cuando me No hablas de es una huella química, me estás diciendo que yo puedo heredar esa emoción y esa creencia, incluso sin haber escuchado a esa persona, ni convivido con esa persona, ni nada. exacto, ahí respondo a tu otra pregunta. La herencia epigenética es algo que es la huella química esta de la que te hablo. Se descubrió estudiando a los nietos de los sobrevivientes de guerras civiles, del holocausto. Entonces notaban que ellos desarrollaban expresiones de genes, enfermedades y eh, conductas diferentes al resto de la población. Luego también lo han estudiado midiendo receptores de cortisol, que es como una adaptación al estrés de sobrevivientes de algún estrés postraumático. Entonces, ¿eso cómo lo ve uno en otras personas? Tú pudieras sentir miedo. Recuerdo que yo tenía mucho miedo a usar el dinero, a perder dinero, pero es que mi gente apostaba con dinero. Imagínate el miedo de perder, ¿no? Es una huella. Hay mujeres que tienen mucho miedo a iniciar una relación o un matrimonio, porque los matrimonios, por herencia, por huella, por trauma, te generan un rechazo. Ahora, ¿cómo se mediría eso o qué es lo que más han medido en temas de ciencia? Que los receptores de cortisol, que es una de tus hormonas del estrés, al parecer se regulan un poquito más a la baja. ¿Qué es esto? Bueno, ahora yo me voy a proteger de esto, ¿ves? Entonces soy como más sensible, elijo protegiéndome de esto que pasó antes y ahora yo elijo no casarme o no ser mamá. O cuando voy a usar el dinero tengo más miedo de usarlo. ¿Sí? Esto es lo que te hablo de, hay cambios descritos de esa huella química. Ahora, si no los conocí, tenemos dos maneras de hacer. Una, que es que trabajes el tema y los síntomas en ti, y la elección y la nueva memoria química decodifiquen, y otra que yo uso y me encanta usar, es tomar el mapa natal, si la persona conoce con precisión su mapa natal, y con una amiga creamos un método que se llama reingeniería sistémica, que buscamos los ancestros en el mapa natal. De hecho, así yo no sabía la historia de mi abuelo paterno y creamos reingeniería por eso, porque tenía todo un hueco ahí, pero hay planetas allí, yo ahí tengo Saturno, tengo Marte, lo tengo en la casa de la profesión. Hay planetas que me hablan y me cuentan una historia con sus aspectos. No me va a decir, mira,
la novia de tu abuelo se llamaba fulanita, pero el planeta te da una historia y te da algo, unos códigos para trascender. Wow. Esto con los datos del nacimiento de la persona que se va a tratar. Tienes que saber, para nosotros poder ser precisos, tenemos que saber la fecha, hora y lugar de nacimiento. Si tenemos un poco de variación en la hora, nos cuesta un poco más ser precisos, pero con Ok, eso ya podemos, el mapa natal muestra tus ancestros. ok. Pero la hora en plan 4:20 o bueno, fue entre las 4 y las 4:30. Solo entre 4 y 4:30 no habría diferencia, o sea, es como cuando cambiamos de las medias horas en adelante, que Ok, tenemos ok, igual hay preguntas para tratar de corregir la hora, pero es mucho más preciso si tenemos la hora. ok. Entonces, en tu caso, por ejemplo, tú no conocías a tu abuelo, tú a través de esa metodología descubriste que él apostaba. Descubrí que mi abuelo tenía una relación de maltrato con mi abuela, ¿no? Porque hay unas cuadraturas de Marte, están cuadrados hacia la casa. Es muy lindo en el mapa natal porque cada casa astrológica muestra un grupo de ancestros y cada planeta da un lenguaje. Saturno es la energía de los abuelos y está en mi casa donde va la familia paterna. Entonces ya al yo tener a Saturno justo en esa casa, sé que ese no es otro, sino mi abuelito paterno. Y de ahí salen y es en mi casa profesional. De allí salen varias líneas tensas, ¿no? Él no tenía vínculo con mi padre, sale la línea tensa que cuenta la historia del vínculo de él y mi padre, una cuadratura, que es mi sol, y salen líneas de tensión hacia mi abuela que está en la casa 8. Pero esa energía que habría que dar una clase de astrología para contar la historia, me llevó a conocer algo, nadie me había contado de él, nadie me hablaba, yo no sabía que ellos tenían ese vínculo de maltrato y eso me liberó de una energía de temor. Yo siempre tenía una distancia bastante confortable con el masculino porque era mejor tener a distancia a alguien que podía tener esto que te hablo de un miedo que tú no sabes de dónde viene. ¿Ves? Un miedo a que si entras mucho en mi espacio tú pudieras ser peligroso. Venía de ese lenguaje. Wow. Entenderlo es así como Y tú rico. luego pudiste corroborar que efectivamente la apostaba, que tenía una Claro. relación de maltrato con tu abuela, ¿sí? Sí, no lo hablaban, claro, mi papá ya falleció, pero tiene una hermana. Entonces yo salí a buscar la historia, pues cuando lo leo, lo aprendo, salgo a buscar y qué hay. Entonces, bueno, sí, como que hay un rumor de que hacía esto, de que eh, me contaron hasta historias específicas de él en esa condición de maltrato y que fabricaba armas. Fue otra cosa que entendí a través de esa violencia allí. Y eso es Wow. bien ¿Cómo, importante. cómo te ayudó a ti en tu vida económica el saber que él apostaba? Es decir, mejor dicho, replanteo Ujú, mi pregunta. ¿Cómo es que el ujú. hecho de que él apostara te impedía a ti ganar más dinero? Me hacía tener esta condición, ganaba y luego, y nunca sabía cuánto ni entraba ni salía, pero luego perdía, hacía pérdidas, o sea, me Ok. lo gastaba, perdía con y luego volvía a ganar, y luego volvía a perder, y volvía a ganar. Luego, en esta etapa es estable, ¿ves? Pero me llevó a hacerme responsable. Yo diría que el movimiento, más que justificar algo, tiene que invitarte a ti a hacerte responsable. Entonces, ¿qué tuve que hacer después? Ver, oye, yo soy tan evasiva del dinero como cualquier apostador. Yo soy esa energía con mi uso del dinero, ¿ves? Tengo que desarrollar fortalezas nuevas, tengo que cambiar mi lenguaje, mi sistema de creencias, mi acción con el dinero. Si tú hubieses hecho solo la segunda fase, hubieses desarrollado esas nuevas fortalezas, hubieses trabajado o estudiado una manera de conservar el dinero sin saber nada de tu abuelo, ¿tú crees que el resultado hubiese sido el mismo? Access me lleva a entender que, bueno, que la lección también es otra manera que es otra de las herramientas que manejo, que es otra manera de codificar, pero el componente emocional yo creo que solo se libera liberando el patrón, porque había también una sensación que yo diría pudiera ser bastante cercana a lo que vive un apostador, ¿sabes? Esa adrenalina de no tener, volver a producir desde la adrenalina, que es una huella emocional, que no, nunca entendía yo por qué lo sentía así. Creo que ese movimiento te lo da solo la constelación. Aparte me hace, sabes que en el espiral de la conciencia, los mismos tránsitos que tienen los planetas, tú vas pasando por etapas.
Ya si me vuelve a pasar y esto está activo porque se abrió un tránsito astrológico en mi mapa o porque estoy en una etapa de la vida de aprendizaje, pero como ya sé el patrón, me es tan fácil comprender los códigos que tengo que activar, ¿ves? Con cualquiera de mis patrones, que siento que me da un mapa para transitarme el resto de la vida, porque no es que te ilumines, es que obtienes la herramienta para cuando entras en la ilusión de la limitación, cuando estás con tus tigres de papel, tú puedas recordar, epa, recuerda que esto no es tuyo, esto es de tu abuelo. ¿De dónde traes tú este miedo? Esto no es tuyo, ¿sí? Ok. En el día a día suele, cuando estás desarrollando las herramientas, cuando ya descubriste, me pasó esto con mi abuelo, voy a desarrollar las herramientas y estás en ese proceso, te vuelve como ese querer volver, entre comillas, a las apuestas, como esa que, o a tener como una actitud parecida a la de antes, o simplemente el hecho de saber de dónde viene ya como que de una vez bloquea todo eso. Lo único de lo que tengo que estar atenta mucho, porque también tengo algo que se llama TDAH del adulto, y es algo con lo que vivo, es de no evadir. Entonces tengo herramientas para no evadir, que sería una de las síntomas que quedan, ¿no? Entonces tengo que sí, igual para el TDAH, que es otra historia muy asociada a ese tema de las armas que él fabricaba. Tengo aplicaciones, herramientas, cuadritos, un asistente, voy generando cosas, pero no, eso no me engancha emocionalmente, ¿sí? Lo que antes pudiera ser un motivo de sufrimiento, no hay inestabilidad económica, pero el único síntoma que yo sé que a veces así como no quiero mirar, no quiero enterarme de cuánto gané o no gané, o sea, tengo para gastar, o no quiero, sé que no puedo, ¿ves? O hago cursos, cada cierto tiempo hago algún curso de finanzas personales, de dinero consciente, no sé qué, porque es el único y aparte el TDAH, si bien el día que yo entendí el patrón detrás del TDAH, ¿no? Que era estas muertes masivas y bueno, lo decodifiqué, lo liberé, eso me llevó a un estado, se pudo como asentar la mente un poco y a un estado de aceptación y paz, a lo que yo antes no le daba nombre, más bien lo ocultaba y enmascaraba. Hoy es motivo así como rico, es motivo rico, como que tú digas, tengo el cabello castaño, tengo esto y soy diferente. Ok. Entonces, esta condición TH, de dónde viene en tu caso? En mi caso, ella tiene ancestralmente dos cosas. Fíjate, yo no la veía y estaba hablando con una amiga biodecodificadora y de los dos orígenes, yo le había dado a él el nombre de armero y no le había dado el nombre de los asesinatos, ¿no? Y de Ok, asesinos, porque fabricaba, entonces no había reconocido a las víctimas y a los victimarios, ¿no? Entonces no las había incluido, no había hecho trabajo de inclusión. Ese no trabajo de inclusión hacía que era, el TDAH es como que tú estás, son muchas personas, estás en muchas cosas. De niña, yo fui excelente estudiante en medicina, pero desarrollé estrategias para llevar mi TDAH. O sea, estudiaba por 2 libros, no estudiaba más de 20 minutos, estudiaba muchísimo más porque tú te cansas mucho por lo de la mente dispersa que cualquier otra persona. Eh, y obtenía promedios buenos, pero a ver, lo que yo estudiaba podía haber tenido 20, ¿verdad? Porque me leía muchos libros, pero no podía memorizar texto al nada. Sino esas estrategias me llevaron a estar bien, pero se creó un personaje que no era esto, tapando todo lo demás, pero cada vez más confuso. Cuando vi fue como una claridad de ser y una claridad de la mente y ya mucho más serena la mente. Todavía hay herramientas que tengo que usar, todavía puede que me preguntes derecha, izquierda, pero como siempre desarrollé todo esto para ser excelente, va bien la vida. Derecha, izquierda es la que más me cuesta y ubicarme en las ciudades. Ubicarme en las ciudades, o sea, yo paso 10 veces y tú me vuelves a preguntar, ¿dónde está el supermercado tal? Ah, sí, pero de resto estoy presente. wow. De verdad que gracias por compartir aquí algo tan personal, ¿no? Pero que a la vez tan inspirador porque, bueno, personas que nos están escuchando, y yo misma, pues también pienso que definitivamente todo tiene solución, todo lo que nos ocurre, lo que hay es que buscar y buscar y qué fuerte que no Ujú. solo lo que otros hicieron nos impacta y nos lleva, de alguna manera nos condiciona a desarrollar ciertas conductas
que no entendemos de dónde vienen, pero asimismo, lo que nosotros estamos haciendo hoy también está condicionando a futuras Ujú. generaciones, tanto lo que hacemos que nos hace sentir coherentes, como también lo que hacemos que nos hace sentir fuera de coherencia. Y también todo lo que has vivido se transforma en una inspiración y un servicio para la vida. Yo creo que el ir aceptándome es tan rico porque por eso yo lo hablo abiertamente. Y lo hablo abiertamente porque sé que siempre que se me da la oportunidad de compartir, pudiera llegar a alguien y cambiarle la vida, ¿no? Hay momentos, hace poco me llevaron un chico, ponte de unos 19 años, y lo llevan porque estaba teniendo muchos síntomas en el cuerpo. El TDAH del adulto tiene cosas y porque no lograba estudiar. O sea, él tiene 20 años y no entra. Es súper inteligente porque esta condición no afecta a la inteligencia. De hecho, más bien quizás está un poco más, pero no la enfoca, ¿ves? No la enfoca. Y nadie le había dado un nombre a lo que él. Y cuando empezamos a conversarlo, como yo lo he vivido, ¿ves? Y yo puedo acompañarlo. Ya él en este punto está buscando qué es lo que va a hacer. O sea, su rumbo empezó a orientarse y lo grande de que tu historia no sea mala, sino sea un motivo transformador para otro, se hace grande, ¿ves? Claro. O la historia de cualquier persona que haya tenido pánico o las que tú puedas, con las que tú puedas acompañar a los otros. Entonces ahí es donde uno puede decir que nada de lo que ha pasado en el sistema familiar ha sido incorrecto, ni siquiera las consecuencias que eso tuvo para ti. Tú eliges cómo transformar esas consecuencias en vez de en caca, en abono. Exactamente. Esa es la... Me resuena mucho, estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo hago lo mismo con mi historia del cáncer. Lo que más me Ujú. asustó en mi vida y lo que más deseé que nunca jamás me hubiese pasado con el tiempo se convirtió justamente, como dijiste, en el abono, ¿no? Es decir, En el abono. en la Ujú. manera de poder llegar a personas que transitan o viven algo parecido y ayudarlas a que salgan de eso. Sé que no es Ujú. tema de este episodio, pero ya que has hablado tanto de TDAH, para las personas que no saben qué es, podría rápidamente decir qué es y alguna señal, porque esto es algo que padece mucha gente, pero mucha, y no Sí. sabe. Entonces, ¿podrías decir así rápidamente algunas señales que alguien que está escuchando diga, oye, yo tengo todo eso? Es un tipo de neurodiversidad. El TDAH generalmente se diagnostica y es un poco más conocido ahora en niños. Ujú. Creo que cuando yo era niña, yo logro hasta determinar la edad donde apareció en mí, pero no fue diagnosticado. Yo lo autollevé porque me gustaba mucho salir bien. Pero generalmente tu mente va a estar como distraída, no logra enfocarse en una sola actividad, sino en una y en otra, por lo tanto tiendes a perder tiempo, a hacer muchas cosas, pero no terminas de hacer nada, a procrastinar cosas, puede que te cueste ordenar algún tipo de cosa o tu área de trabajo o tu economía o las cosas de tu casa, em, que te tengas que parar y moverte de un lado al otro, que te cueste, que la vida se te haga un poco abrumadora en el sentido de que vas a estar muy cansado por tener que estar tomando una decisión, por ejemplo, le hago caso al celular o le hago caso al vaso de agua o me concentro aquí hablando contigo o se te olviden compromisos, o sea, ay, pero ¿cómo es que a mí se me olvidó que yo había quedado en tomarme un café con no sé qué, o que le tenía que mandar un mensaje a tal? Esos pequeños olvidos que a veces tú crees que son pérdidas de memoria, es esa falta de presencia en el TDAH, olvido, procrastinación, desorientación, algún tipo de desorden de ideas, no lograr concretar ideas. Hay grados, desorientación derecha-izquierda, algunos síntomas físicos de cansancio y agotamiento, que eso se llama una fatiga de elección, como la mente cambia, 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 estás cansado de tratar de decidir a qué pararle, pero no has hecho nada. Esos son algunos de los que me vienen ahorita. Les invito a hacer test. Hay muchos test gratuitos de TDAH de adultos para que le puedan dar nombre y el que requiera medicación, si requiere tomarla para ser funcional, tiene que tomarla. Hay aplicaciones. Yo no tomo medicación porque ya antes para el pánico eh, ya había aprendido cosas como meditar, respirar y elegí que mi vida no iba a ser a través del fármaco, sino de la conciencia que le iba a transformar. Eso te iba a decir que una de las cosas que ayuda muchísimo en estos casos es la meditación. Ujú. Ok, Sí. entonces, en cuanto a la conciencia ancestral,
podemos solucionar cosas de nuestra vida presente y que se generaron en nuestros padres, abuelos o incluso más atrás, indiferentemente si los conocimos o no, indiferentemente si Sí, vivimos esas circunstancias o no, como en tu caso. Tú no tuviste que ver a tu abuelo viendo apostar y maltratando a tu no, abuela para tú generar conductas que procedían de allí y las exacto. podemos mejorar desde que lo entendemos de dónde viene el momento semilla y también con actitudes que nos ayuden a crear una nueva huella neuroquímica, ¿cierto? Sí, la sanación también es un tema de elección de ser otro personaje. ¿Ves? Si tú has sido el personaje de la víctima en la historia familiar, o del que pelea mucho, o del que controla mucho, o del que siempre se tiene que defender, o del que ataca, y no eliges cambiar el personaje, después de comprender o del entendimiento de la conciencia, tú eliges seguir argumentando y defendiendo tu sufrimiento, no, nada va a cambiar. La conciencia ancestral te invita a la sanación activa, a la sanación autorresponsable y a vencer la incomodidad de cambiar. Así estemos sufriendo mucho, hay una incomodidad de dejar de ser nosotros, así sea una locura, ser nosotros en el falso personaje, ¿no? Ujú. Sí, sí. Aunque seas tú y siendo de una manera, las cosas salgan mal, es más fácil a veces que sigan saliendo mal que cambiar. Ujú, Hasta que sí. el salir mal ya atenta contra tu vida, contra tu movilidad e incluso, de esto ya hablo en mi primer libro, Eres Ujú, Reeditable, ujú, incluso en esos casos preferimos seguir por el camino cómodo, aunque eso nos lleve a la muerte, por ejemplo. ujú. Hasta en saturación de sufrimiento. Yo he visto pacientes saturados ya, saturados, bueno, ya te tocó el cuerpo físico, ya se te colapsó algún hijo, tu historia, tu vida, tu economía, y sigues argumentando y defendiendo la separación, el sufrimiento, el odio, el pasado. No, no te aferres a la historia y a contarla igual. Yo, pobrecito, cuando yo me abandonaron, cuando me hirieron, cuando traicionó mi papá, mi mamá. Una vez estaba trabajando con una chica con dependencia emocional y ella tenía mucha herida por la traición que su papá le hacía a su mamá, la infidelidad. Y la ponían a ella como de mediadora y a buscar la información, etcétera. Entonces hacía lo mismo con su pareja. Y como hasta la tercera sesión estuvo defendiéndome el tema de, digamos que yo siempre doy un chance de que vayamos despertando de la ilusión, ¿no? Pero defendiéndome el tema de que, bueno, pero es que el carajo era muy infiel, el papá. Era terrible. Ya como en la tercera, ella empezó a hablar un lenguaje y hasta a recordar cosas bonitas de ese mismo papá, porque nos enfocamos en lo peor para justificar el sufrimiento del dolor. ¿Y qué tal si tuvo él algo bonito? ¿O qué tal si que un papá no se quede con nosotros puede ser un regalo? Porque se habría quedado echándonos vainas. Exactamente. Se habría creado haciendo daño Ujú, y generando unas memorias mucho peores de las que ya tenía ella. exacto. Entonces, ¿qué regalo puede ser lo que pasó? Yo puedo que sea tomarlo como un regalo o puedo elegir sufrir y justificar el sufrimiento, tener un libreto y un argumento para contarle a todo el mundo por qué es que yo sufro, o puedo elegir resignificar la historia. Ok. Otra de las herramientas que tú manejas, y alguna vez hemos hecho un episodio aquí de esta herramienta, son las barras de Access. Ujú. Estas barras de Access, ¿cómo las utilizas tú en conjunto con las constelaciones familiares y la conciencia ancestral? Bueno, no las uso en la misma sesión, ellas tienen su sesión aparte, facilito también barras. Em, Ellas a mí me parecen bellísimas, sobre todo por el tema de la neurodiversidad, porque es una herramienta que primero no es que tú solo tienes que abrirte a recibirla, no la tienes que entender mayor cosa, ni llegar a un entendimiento de mayor cosa. Tú abres y le dices a tu cuerpo que se abra a recibir y te abres al cambio, a la elección del cambio. Las uso en sesiones aparte. A veces hay pacientes en los niños, por ejemplo, preadolescentes y esto. A mí me encanta arrancar con barras. Quizá haga después en otra sesión un movimiento muy sencillo de explicar jerarquía o cosas de constelaciones básicos y después le doy la entrada a esos. Mis dos sobrinos tenían TDAH y uno de ellos juega béisbol y tenía mucho miedo a batear.
Con el mayor usaría antes de que se fuera una sesión de barras y flores de Bach. Y de ser un TDAH agresivo y que requería medicación, él es un niño normal, vive en otro país. Y el chiquito perdió su miedo a batear y cada vez que él como que lo siente y él pide barras y pide, ves, él no entiende qué es. El mayor lo llamaba magia y este lo pide la terapia de y se relajan, los cuerpos se relajan, se relaja la mente se libera. Gente que es muy mental también y llega que si a tratar de entender la historia familiar, pero la veo mega enganchada aquí todavía, es probable que yo les sugiera primero barras. También yo no constelo pacientes que vienen graves físicamente, enfermedades graves, que vienen un cáncer descompensado, porque el movimiento pudiera llevarlos a empeorar. Embarazadas tampoco, en cambio las barras tú las puedes hacer en una embarazada. Y en niños chiquitos tampoco puedes constelar, entonces usamos barras, pero siempre si alguien quiere más conciencia, yo le voy a sugerir esta herramienta conmigo o con cualquiera y que se la haga muchas veces. La Mamás con diferencia, niños de neurodiversidad se los voy a sugerir. Personas con neurodiversidad, cualquiera, se los voy a sugerir, porque las barras te van a enseñar a recibir y a recibir. la diferencia es que las barras de Access tienen que ser presenciales y lo demás puede ser Son online. presenciales, exacto, Ok. son presenciales. Las clases introductorias que da un facilitador son presenciales. La clase es presencial, pero tienes en todos los países. Es Ok. más, a la gente que está en mi mismo país, yo misma siempre sugiero, vayan con varias personas, no se queden que con mí mismo, para que perciban distintos tipos de energía y, y hagan distintos tipos de trabajo. Pero es una herramienta que debería ser parte de nuestro mantenimiento también. Ok. Wow, Mariby, de verdad que estoy encantada con toda esta información, todas las herramientas de transformación que llegan a este podcast son bienvenidas. Y quisiera preguntarte, o quisiera pedirte que nos recomiendes 3 libros que hayan transformado tu vida. ¿Pueden estar relacionados con estos temas que estamos tratando o no necesariamente? Perfecto. Bueno, uno que me ayuda y de hecho lo escucho cada cierto tiempo para sostenerme en el presente es el poder de la hora. El poder de la hora lo escucho, lo leo, lo integro para estar en el presente. Soy estudiosa y llevo años estudiando un curso de milagros y creo que un curso de milagros también me llevó a decodificar mi mente y es parte de lo que he llevado. Y de constelaciones. Me gusta mucho el enfoque del lenguaje de dolor que dan en Este dolor no es mío. Este dolor no es mío, el núcleo de dolor y el lenguaje de dolor, yo amo y la explicación científica que hacen de todo el tema sistémico. Ese no es de mis primeros libros, pero es un libro que creo que lleva a la gente a entender mucho el patrón ancestral y por eso lo recomiendo. Ok. ¿Algún otro? Sí, el primer libro que yo me leí, que es basado en un curso de milagros cuando estaba en crisis, y me parece muy sencillo de leer, de Marianne Williamson, que es una mujer con una historia hermosa, es Volver al Amor. Volver al Amor es una manera sencilla, práctica de entrar. Y para neurodiversidad, los libros de Access, eh, hay uno de Gary, que es si enseñarías a un pez a trepar un árbol, y Más allá de la distracción. Son 2 libros para neurodiversidad y para TDAH y para las mamás que tienen nenes así, que, que bueno, que creo que son un gran regalo. Wow, qué interesante. Qué bien. Bueno, ¿dónde te pueden encontrar? Dime, ¿dónde puedes atender? Sí, consultas físicas, porque entiendo que haces las dos, Ujú, física y online. Entonces, físicamente, ujú. ¿dónde estás ubicada? Y también tus datos, tus redes para que te puedan encontrar de manera online. Físicamente estoy en Venezuela, la mayor parte del tiempo en Mérida, Venezuela, pero me gusta trasladarme y viajar porque, bueno, me gusta la diversidad. Ahorita estoy en Carabobo, Valencia, unas 2 semanas. Voy a Caracas el fin de semana, luego me regreso a Mérida. Pero son ciudades que toco, de vez en cuando vengo a estas otras ciudades, pero el mayor volumen lo voy a atender en Mérida y me encuentras en Doctora Mariví, escrito completo, no DRA, sino Doctora Mariví en Instagram, es la red que muevo con mayor frecuencia. Me puedes encontrar y escribir por allí o a mi teléfono o a mi privado para sesiones online. El 80, 70, no, 80% de mis pacientes es online
porque después de pandemia ese ha sido mi trabajo y bueno, a quien tenemos de amigo en común justo es un paciente online y yo lo siento tan cercanos como si los atendiera en mi consultorio. El nivel de conexión con los pacientes online es una cosa que cada día me sorprende más. Tengo pacientes de 2, 3 años, amigos por ahí regados en el mundo y eso me gusta. Sí, de hecho él dijo lo mismo. Él dijo, Mariby tiene una capacidad, este amigo que tenemos en común, una capacidad extraordinaria para llegar a las personas a pesar de que está lejos, a pesar de que es a través de una pantalla. Mariby, estoy súper agradecida contigo por el tiempo que nos dedicaste, por toda la paciencia y la explicación de tu vida, de todo lo que te ha pasado y cómo descubriste, cómo has podido solucionar eso en cierto modo. Para todas las personas que nos están escuchando, gracias por acompañarnos hasta aquí. Si este episodio les ha gustado, denle like. Si lo están escuchando en YouTube, si lo están escuchando en otra plataforma de podcast, ya ahora, hoy en día, se le puede dar las 5 estrellitas o las estrellitas que le quieran dar a cualquier plataforma o las más importantes, darle seguir, si están escuchando de YouTube, compartir, porque todas estas acciones nos permiten seguir creciendo para poder seguir llegando a más personas y así poder, digamos, agregar valor cada vez a más gente. Te mando un fuerte abrazo. Extraño Gracias, Beth. muchísimo a Venezuela. Ahora que dijiste Mérida, Gracias. Carabobo, hace Gracias. mucho tiempo que no voy. Espero pronto, ojalá. Y bueno, que todo siga bien. Seguimos en contacto. Un Un besito. abrazo, Bea. Muchas gracias.